RPP. Ahora sí, conversamos con la doctora Luz Pacheco. Ella es nuestra primera invitada, presidenta del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Mávila. Gracias por la Gracias invitación. a usted por estar. Bueno, el fallo del Tribunal Constitucional fue el que finalmente dispuso una serie de límites para las investigaciones. ¿No? El argumento era que había que hacer una interpretación de lo que decía la Constitución para saber si finalmente un presidente en ejercicio, digamos, al amparo de este artículo 117, podía o no, cuando hay suficientes indicios, digamos, ser sometido a una serie de diligencias fiscales. ¿No? Aquí hemos conversado alguna vez sobre ello y usted defendía los argumentos para, de alguna manera, garantizar la investidura, ¿no? Para que no se sometiera a un presidente a allanamientos, A lo que vimos. ¿no? A lo que habíamos visto, pero quedó siempre una preocupación en la ciudadanía, sobre todo de que se repitieran situaciones extremadamente sospechosas como las que ha protagonizado el señor Gerí. ¿Usted diría que en este caso ese fallo contribuye realmente a que las investigaciones puedan llegar a la verdad o que más bien se podría correr el riesgo, como se ha advertido también, de perder mucho material probatorio? Bueno, diría que, por un lado, sí, los hechos han sido pues, sorpresivos, creo, para la mayoría, haber visto estas fotos, pero también considero loable que el presidente haya pedido disculpas, que haya reconocido su error y lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que él mismo ha dicho que va a presentar el reporte de sus llamadas, porque es cierto que la sentencia establece que no se puede restringir derechos fundamentales, pero lo que interesa es conocer la verdad. A todos nos interesa que no hayan dudas. Entonces, si bien es cierto, no puede haber allanamiento, no pueden levantar el secreto de las comunicaciones, que él lo haga, que él de motu propio presente esa información, como eso está previsto, me parece muy bien. O sea, no creo que la decisión nuestra vaya a impedir conocer la verdad. En la mañana conversamos aquí en el RPP con el abogado de la expresidenta Dina Boluarte. El doctor Portugal sostenía que si el presidente renuncia a ese derecho, por ejemplo, a la reserva de las comunicaciones, la Fiscalía podía pedir directamente. En este caso, el presidente lo va a hacer. ¿Por qué? Bueno, no quisiera entrar en ese detalle porque no sé si nos lo preguntarán más adelante, pero lo que sí es evidente que está dicho que de motu propio la Fiscalía no puede hacer ciertas cosas, pero sí puede pedirle información, Aun reconocimiento. cuando el investigado, en este caso, le diga, hágalo, renuncio a ese derecho. Podría ser, o sea, nada de lo que él, o sea, lo que no se puede es violentar esa voluntad del investigado. Pero aquí no se estaría violentando. No, indudablemente le está diciendo incluso que él la va a pedir, que él la quiere. Pero ese ya es la el Fiscalía, procedimiento, es decir, el imputado, en este caso, el investigado, vamos a ponerlo así. El investigado, ¿él es el que hace la diligencia de solicitar? Bueno, no sé exactamente cómo va a proceder en este caso, pero es indudable que es una información que no se puede inventar. Ha sido muy claro el fiscal de la Nación al decir que si bien es cierto, con la persona del presidente hay unas limitaciones, no las hay con las personas investigadas o implicadas en su caso. Entonces, el que haya esa transparencia de parte del presidente me parece muy saludable. Y desde el primer momento dijimos que no queremos que se deje de investigar. Además, no olvidemos que los presidentes que están en la cárcel nunca se les investigó durante su mandato y, sin embargo, estuvieron todas las pruebas. Claro, pero justamente a propósito de ello es que, a ver, hemos hecho algunas consultas, abogados penalistas, y algunos dicen que esto podría colocar, podría haber un riesgo, ¿no? El doctor, por ejemplo, Benji Espinosa dice, hay riesgos porque él puede elegir qué reportes, de qué números o teléfonos entregar. Podrían no ser todos los que usa, ¿no? Si él es finalmente el que va a decidir qué entrega. Y para Andy Carrión también es riesgoso, para el doctor Carrión, porque podría discriminar la información que entregue. Podría solicitar por periodos cortos, por ejemplo, y no todos los alcances que en realidad sirvan para el esclarecimiento de los hechos, dice, ¿no? No entregar sus comunicaciones por aplicativos, por ejemplo. Por eso le hacía la pregunta, y es clave el detalle, porque cuando la Fiscalía, digamos, la persona investigada le dice, mira, confío tanto en mi inocencia que te doy plena libertad de que hagas el requerimiento de las... Y la Fiscalía tiene elementos, a partir sobre todo de un primer interrogatorio, para decir, ok, necesito tus comunicaciones, si tú has renunciado,
voy a pedir entre este tiempo y este tiempo. ¿No? ¿Cuántos teléfonos utiliza usted? Tantos teléfonos. Y que eso quede en el cuestionario como la palabra dicha en, en un documento, Claro. ¿no? Que finalmente ya luego que se convierta en un documento judicial a la larga, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a lo que decíamos antes, esta persona que está siendo investigada, el presidente, quien sea, tiene unos cómplices. Con todas las personas que se sospecha que ha tenido una relación que no es correcta o la que fuera, a ellos le van a levantar el secreto de las comunicaciones. Entonces, se puede cruzar información fácilmente. También me parece que no hay un peligro que haga desaparecer las pruebas. No me parece. ¿Le parece que no hay un peligro? Bueno, siempre hay un peligro, pero no creo que sea. Pero lo que llama la atención es el mecanismo, porque entonces el presidente no es que realmente podemos decir que el presidente voluntariamente no le ha dicho a la Fiscalía, levanten ustedes el secreto, sino ha dicho, yo les entregaré algunos reportes. Eso es distinto, políticamente hablando, por lo menos. Yo sé que usted habla desde el análisis legal, pero políticamente hablando eso tiene un significado diferente. Yo te voy a entregar los reportes y vamos a ver qué entrega. Y luego compararemos con lo que usted dice. Y entonces, si lo que él está buscando es limpiar su nombre, justamente si no da toda la información y fácilmente se va a poder comprobar, las cosas serían peor para el presidente. A ver, ¿no? el TC impuso 9 reglas en las investigaciones contra él o la Presidenta de la República. Primero, en este caso, el señor Gerí está protegido por esto, aun cuando sea un presidente del Congreso encargado de la presidencia. Es ahorita el presidente de la República, claro. Es el presidente de la República. Y ahí surge otra pregunta que me gustaría que me responda. Entonces, por lo tanto, si en el Congreso, por ejemplo, se quiere llevar a cabo un proceso para destituir al presidente, ¿corresponde la censura o la vacancia? Ahí sí no me quiero pronunciar porque sé que eso es un tema que está ahorita muy discutido y no sabemos qué pueda pasar. Si tenemos ahora una acción de amparo de la señora Dina Boluarte, pero por resulta ejemplo, clave el análisis. ¿Sabe por qué? Porque si fuera un caso de censura, él en este momento todavía estaría en calidad de presidente del Congreso encargado y por lo tanto no aplicarían estos impedimentos. Él es el presidente de la República. Si es el presidente de la República en ejercicio, es al que le compete todo lo que está en la sentencia. Eso A ver, dice, ante un posible delito de función del presidente, la Fiscalía de la Nación puede tomarle la declaración, instar el reconocimiento de documentos, personas, voces, objetos, pedir información y requerir documentos. Los videos, por ejemplo, no los va a requerir, ha dicho el fiscal, no al presidente. Estos tendrían que ser requeridos a los otros actores involucrados en este caso. Finalizada la investigación, si se imputan materias distintas a la del artículo 117, se suspende el procedimiento respecto del presidente hasta el fin de mandato. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que se ha acopiado hasta ese momento pues se reserva para cuando deje el cargo, que ahora será pues en julio de este año, que no es mucho tiempo, pues ya se le podrá acusar de cualquier acción que haya cometido en ese momento que sea contrario a derecho. Ello no impide, y aquí por eso iba la pregunta, ello no impide que el Congreso vaque al presidente por incapacidad moral permanente. Claro, indudablemente no puede haber tantos, no en este caso, digo yo, en cualquier caso, puede haber tantos indicios de un comportamiento deshonesto que se puede proceder a la vacancia. Por eso diría usted que no es un argumento válido cuando los congresistas firman para presentar una solicitud. No digo que la vacancia se vaya a concretar, porque eso dependerá de los votos, por supuesto, es un fuero político. Pero cuando se presenta una moción de vacancia contra el presidente, que se le dé trámite en la mesa directiva, es decir, corresponde siempre que llegue esta moción con los votos establecidos por la Constitución, que el presidente del Congreso haga la convocatoria. A ver, lo que está claro es que la Constitución no distingue cuando habla de presidente, si es presidente encargado, si es presidente porque ha habido alguna causal de vacancia, muerte del presidente, no, quien sea el presidente. Entonces yo creo que donde la Constitución no distingue, no deberíamos de distinguir sobre los procedimientos a seguir para todo el ejercicio que tenga de su misión, de su función, perdón. Claro, porque el argumento desde el Congreso de quienes se oponen dicen, pero no se ha aprobado un delito, pero apelan al aspecto legal, y el aspecto legal tiene una protección que hoy por hoy no permite finalmente poner contra las cuerdas al presidente si es que los indicios llevaran a una situación así. Muchos parlamentarios dicen, sería interesante que el presidente, más allá del resultado del debate de una moción de vacancia, que el presidente comparezca
a ese fuero político. ¿Usted cree que es una figura dentro del desarrollo constitucional que se puede aplicar? Bueno, la verdad es que no he profundizado en esa figura. Sí sé que se está debatiendo mucho y ya dependerá de lo que él quiera hacer, considero yo. ¿De lo que él quiera hacer Sí, o me lo que los parece. procedimientos Bueno, de lo que la constitucionales Constitución dice. establezcan? No, indudablemente, pero por eso dentro de ese marco lo que corresponda, ¿no? Ya él decidirá. Justamente como hay tanta duda, yo no lo he estudiado. En realidad debería decidir el Congreso, ¿no? Porque podría citarlo. Podría citarlo, sí. Ya dependerá para qué lo cite, cómo lo cite, etcétera, ¿no? Porque el objetivo de los congresistas que presentan esta moción, pero que saben que podrían no llegar a tener los votos, incluso a sabiendas dicen, claro, pero una moción, digamos, admitida por la mesa directiva, de alguna manera obliga al presidente a que acuda al debate. Entonces ya es un debate abierto, público, ante el Pleno del Parlamento, no solo ante la Comisión de Fiscalización. Llenaras de esa transparencia que pregona el presidente, pues no imaginamos que tenga ningún obstáculo para asistir a ese fuero y a responder preguntas. Probablemente. ¿No? Yo creo que ahora siento también muy público porque lo estamos viendo en la televisión, hay mucho eco mediático de todo su comportamiento. Claro, hay un eco mediático, pero que es absolutamente natural. Claro, Las no, digo. informaciones han sido reveladas en la prensa. Sí. ¿No? Y por eso digo, no es un tema que ahorita esté en oculto, sino más bien lo estamos siguiendo día a día. ¿Qué significa el antejuicio constitucional contra un expresidente procede por delitos de función hasta 5 años después del cese del cargo? Ajá. ¿Qué quiere decir este límite? Sí, que para que proceda la investigación, ya el proceso penal tiene que darle permiso o autorización al Congreso, porque tiene su fuero de protección durante 5 años. Esto quiere decir que habría que presentar desde el Ministerio Público ante el próximo Congreso una acusación constitucional. Una acusación constitucional. Ajá, y ese Congreso tendrá que decidir. En este caso, que tendremos un Congreso bicameral, ¿le corresponde al Senado? La verdad que en este momento no lo tengo claro, pero yo me imagino que le debe corresponder por ser la Cámara alta. La Cámara Alta. Sí. Que le correspondería decidir finalmente si procede o no. Y fíjese, perdón, así se ha hecho con todos los que están ahorita enjuiciados y condenados, ¿no? Claro, ahora dice que se procede, no es necesario entonces que se espere hasta 5 años, depende de la decisión del Congreso. Sí, puede ser inmediatamente. Puede ser, si no se presenta la acusación constitucional, pues tendrían que esperar los 5 años. Tendrían que esperar los 5 años, es decir, que está siempre en cancha de la Fiscalía por lo pronto y del desarrollo que haga la investigación. En ambos procedimientos de acusación constitucional, el Congreso, la subcomisión, no es competente para tramitar, investigar, votar si hay lugar a formar la causa o no. Es decir, el Congreso también va a dar una respuesta a la acusación presentada. Tras una resolución acusatoria de contenido penal y el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio del presidente, la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema asumirían la competencia. Eso es. Ese es el procedimiento. Y que le tiene que juzgar un juez supremo, ¿no? Que no puede ser un superior, tienen que ser jueces supremos. De acuerdo. Doctora Pacheco, muchas gracias por haber estado con nosotros, desmenuzando finalmente los límites que puso el Tribunal Constitucional. ¿Te podría decir una cosa antes de irme? Por favor. Me parece muy positiva, que he estado en San José de Costa Rica hace unos días y he podido conversar con el Pleno de la Corte Interamericana, explicarle las razones por las cuales el Tribunal no siguió la recomendación que hizo tanto en el caso de no ejecutar el indulto al señor Fujimori. El indulto Alberto Fujimori. Explicándoles que era porque, de acuerdo al artículo 29 de la Convención, la decisión nuestra era conceder una gracia, una libertad que se había otorgado antes. En cambio, la decisión de ellos iba en contra de ese derecho que se había otorgado. Y les hacía notar que si el indulto vulnerase el derecho a la verdad o el derecho de las víctimas, no habría la figura del indulto en ningún país del mundo. Siempre el indulto se concede cuando ha habido algún tipo de delito. Y en segundo lugar, el delito, la lesa humanidad, que también cuestionaban ellos. La prescripción. Efectivamente, no, les hicimos notar que no ha habido en el Perú ese contexto de lesa humanidad, porque no fue que el Estado se organizara para poder matar población civil, sino que se organizó para más bien combatir el terrorismo, y en esas acciones más de 1.200.000 patrullas se hicieron desde el 83 al 90, hubo excesos, pero no es ni el 10%. Pero esos excesos no constituyeron delitos de lesa humanidad. Porque el contexto, para que haya delito de lesa humanidad, tiene que ser el Estado que se organice de manera sistemática y organizada, mata la población civil. Esos fueron los nazis, y algunos también gobiernos de la región. ¿Y entonces qué sentido tiene la prescripción?
o sea, lo que funciona es el Código Penal para los juicios que hicieron, el que está en esa época, el año 91 normalmente, que tiene penas muy altas para las personas que han cometido asesinatos, cosas como las que vimos o conocemos. Claro, pero por algo se estableció, se dio la ley para la prescripción de delitos de lesa humanidad. Claro, pero es que todavía... Con ese nombre. Pero a ver, esos delitos no tenían esa tipificación en el momento que se luchó contra el terrorismo. Eso es a partir del año 2002. Antes no había. Antes hay la prescripción normal, que es bastante larga. 30 años, 40 años, muchísimos años. Entonces, eso es lo que también les hice notar, ¿no? Que nosotros queremos estar en el Pacto San José, respetamos las decisiones de ellas, pero que comprendan también que nosotros tenemos también conocemos el contexto mejor. Y les pedí que evaluaran el dar ese margen de apreciación a los estados para aplicar las sentencias como hace el Tribunal Europeo. Eso ha sido muy positivo. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias, Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ha sido la presidenta del Tribunal Constitucional. Pausa y regresamos.